Hoy quisiera compartirles una palabra. ¿No les ha pasado que quizás a usted le prometieron algo? Como por ejemplo, que ir al cine, un trabajo, tiene la promesa quizás de su familia, pero quizás usted está viendo que esa promesa no se va a realizar. Como que ha pasado demasiado tiempo y esto ya no se va a suceder. Y uno empieza como que a frustrarse, uno empieza como a entorpecerse. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy, acerca de las promesas. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas que ya no se van a cumplir y que no lo van a hacer quizás porque la persona que se comprometió a cumplirlo se le olvidó, ya no lo quiere ejecutar, o quizás nosotros hemos estado haciendo las cosas mal y ya no amerita esa promesa que nos hicieron. El libro de Números nos narra un suceso de alguien que recibió una promesa, pero que ahora en este momento ya no podrá hacer de esa manera. Yo le pido que en este momento usted abra su Biblia en el libro de Número 20, versículo 12. Voy a leerles la nueva versión internacional. Este es el Señor hablando a Moisés y dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber conocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Recordemos que Moisés recibió una promesa por parte de Dios, y es que él iba a librar al pueblo de Israel y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero en el momento que acontece esto, Dios le había pedido algo a Moisés. Le dijo: háblale a la peña y haz que fluya agua de ella, y así el pueblo de Israel conocerá mi santidad. Pero Moisés, al recibir la orden, no la ejecutó correctamente. En vez de hablarle a la peña, él la golpeó. Cuando Moisés hace esto, viene palabra de Dios a Moisés y a Aarón diciéndole: ¿saben qué? Esa promesa ya no. Ustedes ya no van a ser los que van a llevar a este pueblo a la tierra prometida. ¿No les parece frustrante quizás cuando ustedes han deseado o anhelado algo, han trabajado tan duro por algo y al final que eso no se vaya a dar? ¿Qué pasa cuando vemos que nuestras promesas, las promesas que teníamos a favor de nosotros, ya no se van a hacer realidad? Ahora están bloqueadas, truncadas, quizás por un error, quizás por una mala ejecución de nosotros. En algún momento cercano perdimos la paciencia y nos equivocamos. Por eso el tema de hoy se titula: no eres tú, soy yo. No es Dios usualmente quien incumple su palabra. Dios es eternamente fiel. Dios es eternamente justo. Nosotros somos quienes erramos en los procesos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros hacemos muchas veces que las promesas que Él tiene para nuestra vida sean bloqueadas. No es necesariamente que la promesa no se vaya a cumplir. Si Dios desea hacerlo, lo va a hacer. Pero ¿qué cuando sentimos que eso no va a suceder? Porque ha pasado mucho tiempo y creemos que debemos de ayudar a Dios de alguna manera para que esto se haga. ¿Qué tal si no es lo que Dios me había dicho, sino que tiene que ser de esta forma? Hay dos razones por las que las promesas se pueden ver lejanas o truncadas, o por las que decimos, que llegamos a la conclusión de decir: esto no me va a pasar a mí. La primera es cuando las cosas están fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos planes que están fuera de la voluntad de Dios, Dios siempre va a encontrar la manera de hablarnos, de advertirnos que estamos tomando el camino equivocado, de que esa no es la manera que Él había estipulado lo que nos había prometido. Quizás usted me puede decir, yo conozco a jóvenes que me han dicho: Michelle, pero es que yo quisiera estar en una relación con fulanito de tal o con fulanita de tal, es que vos no lo conocés. Y yo le pregunto: ok, es cierto, tener una promesa a futuro, a matrimonio delante de Dios, pero hay un proceso para eso.
Hay cosas que debes escuchar por parte de Dios de qué es lo que desea para que tú llegues a un matrimonio. Pero es que es mi novio y yo lo quiero. Vos sabés, yo sé que no se congrega. Pero el Señor fue claro acerca del yugo desigual, por ejemplo. Acerca de comprometernos o estar con una persona que no nos compete. Y nosotros venimos y decimos, no, yo voy a hacerlo. Es que a mí me gusta, es que vos no sabes que a mí me gusta. Y cuando estamos en problemas nos acordamos como que, ala, y si le hubiera hecho caso, y si hubiera atendido el consejo de mis padres, y si hubiera visto lo que los demás me estaban advirtiendo. Muchas veces hacemos eso con las promesas de Dios. Venimos y como no es a nuestra manera, no es lo que nosotros esperábamos, nos apartamos, nos alejamos y olvidamos lo que Él prometió. Olvidamos la forma en que Él nos dijo que lo iba a hacer. Hoy les quiero dar 3 ejemplos, 3 casos de personas que estuvieron tanto dentro de la promesa o con una promesa cumplida, pero que se equivocaron en el camino. Y quiero trasladarlos a memoria a la historia de Abraham. Resulta que Abraham tenía la promesa de que iban a hacer de él una nación grande, de que él iba a tener un hijo, porque su esposa Sara era estéril y él era avanzado de edad. Dios había hablado a Abraham y le había dicho que él iba a tener eso. Pasó el tiempo, Abraham seguía hablando con Dios, seguía en intimidad con Dios, pero llegó un día y Abraham empezó a dudar y a decir, ¿y si quizás esto era lo que Dios no me estaba tratando de decir exactamente esto, sino que era otra cosa? ¿Y qué tal si no se refería exactamente a que Sara me iba a dar un hijo? Sara, su esposa, se acerca y le hace una sugerencia y le dice, mira, ¿y qué pasa? ¿Qué tal si le ayudamos un poco a Dios? ¿Qué tal si tú tienes relaciones con mi sierva y el hijo que ella tenga es nuestro? Abraham hizo caso, pero eso no era parte del plan de Dios. Dios le había prometido a Abraham que Sara era quien iba a concebir el hijo de la promesa, del hijo que iba a tener descendencia, multitudes, naciones. Nace Ismael y al tiempo sabemos lo que ocurre. Sara empieza a sentir incomodidad respecto a cómo Agar e Ismael empiezan a tratar a su hijo Isaac, porque la promesa de Dios se cumplió. Nació Isaac. Y ahora tenemos a Abraham emproblemado y no saber qué hacer, porque Ismael también es su hijo. Entonces yo quiero que me acompañen en este momento en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 11 al 13. Génesis 21, del 11 al 13. Dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sara le está pidiendo que saque a Ismael y a Agar de la casa, que los deje. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Muchas veces, cuando nos encontramos en una situación donde no escuchamos la voz de Dios y hemos truncado parte de su promesa a como Él lo había hecho, tenemos consecuencias como las que tuvo Abraham. Abraham ahora está en la decisión de venir y sacar a Ismael de la casa por no acatar la voz de Dios correctamente, por no haber creído en su momento a Dios. Pero Abraham hizo algo muy excepcional durante todo ese tiempo. Él siempre hubo permanecido orando a Dios. Muchas veces en nuestras situaciones, cuando quizás nosotros estamos bloqueados, Dios viene y tiene una salida para nosotros y solamente solo necesitamos inclinar nuestro oído a su voz. Y no es que la promesa ya no se va a cumplir. Dios sigue firme con sus planes. Entonces, cuando sucede esto, nosotros debemos tomar el tiempo y preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Estoy dejándome frustrar por los demás? ¿Estoy empezando a dudar de lo que Dios ha prometido? ¿O qué me dicen de lo que le sucedió a David?
David estaba en medio de su reinado. Y en medio de su reinado empezó a claudicar, empezó a ser perezoso. Y lo digo de esta manera porque en medio de una guerra, un rey sale a combatir. Pero David decidió un día quedarse en su palacio. Y parodiando ahí, encontró a una mujer. Y ya conocemos también la historia de qué sucedió con David y Betsabé. La segunda situación que nos lleva a estar dudando de una promesa es cuando nosotros nos hemos alejado y verdaderamente hemos pecado contra Dios y estamos muy cerrados, estamos tan cegados de las cosas que estamos haciendo que olvidamos en el plan en el que estábamos, el proceso en el que Dios nos había llevado y los apartamos. Dios envía al profeta Natán a advertirle a David acerca de lo que está sucediendo. Le dice: tú estás pecando, tú has pecado. Y si usted puede leer más adelante en 2 de Samuel capítulo 12, hoy no lo busque en su Biblia, solo le quiero comentar. Nos encontramos que el profeta Natán va a afrontar a David y le dice: ¿sabes qué? Tú codiciaste a mujer ajena, tú viniste y cometiste adulterio. Tú estás fallando al plan de Dios y por tanto estás deteniendo su promesa. En los versículos del 9 al 12 encontramos la respuesta de Dios ante esa situación, donde dice que, número 1, el hijo que se espera va a morir. Número 2, que está apartado de Dios y que ya no cuenta con su bendición. Y número 3, que ha estropeado el plan para él. Pero inmediatamente David hace algo y sucede que él reconoce su pecado. Saben, muchas veces nosotros tenemos a nuestras autoridades espirituales que nos advierten acerca de cuando nos estamos desviando de la voluntad de Dios, acerca de cuando estamos a punto de estropear los planes de Dios para nuestra vida, de las promesas que Dios tenía. Y entonces, cuando encontramos a esa autoridad, muchas veces nosotros no reaccionamos. Ojalá que todos fuéramos tan sencillos de acatar esos consejos que viene por parte de Dios. David acató el consejo y rectificó su camino. Hubo consecuencias, claro. Le dolieron, claro que sí. Pero siguió encaminado en la promesa por hacer esa pausa para escuchar lo que Dios tenía que decir por parte de esa autoridad espiritual. Y número 3 está Moisés. Moisés estaba a cargo del pueblo. Estaba atendiendo, se sentía muy cansado. Pasaba día y noche aconsejando al pueblo. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la promesa de Dios o cuando queremos o estamos caminando hacia la promesa de Dios, estamos agotados. Hay demasiadas cargas porque no sabemos cómo manejar una situación, porque no sabemos hacia dónde ir, porque quizás nos hemos apartado en ese momento. Pero viene su suegro Jetro y esto también le voy a pedir que lo anote. Y en Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 19, Jetro le da un consejo a Moisés y le dice: Moisés, es tiempo que hagas una pausa, que delegues y que busques qué es lo que Dios desea que hagas. Que busques cómo administrar porque estás descuidando la promesa. No es que estés incumpliendo, no es que estés haciendo absolutamente todo malo, que no estés tratando de acatar la voz de Dios, pero estás tan cansado que no notas que estás descuidando lo más preciado, tu comunicación. Dios también va a usar a seres cercanos, a nuestra familia misma si es necesario, para poder alcanzar su promesa, para que no olvidemos que Él está con nosotros. Dios siempre va a levantar a alguien de quien Él pueda recordar que Él no falla, que Él permanece fiel en medio de cada circunstancia y que aunque nosotros fallemos en medio de alcanzar la promesa, aunque nosotros nos olvidemos de lo que Dios nos había prometido, aún en medio de eso, Dios va a cumplir y va a procesarnos, pero tenemos que hacer una pausa, detenernos y decir, escuchar atento su voz, examinar en qué lugar estamos y seguir.
Les comentaba que la otra razón por la que muchas veces nos frustramos en el cumplimiento de nuestras promesas es cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, pero nos frustramos. Porque ustedes me pueden decir, sí, Michelle, pero yo he orado mucho, yo he estado muy cerca del Señor. Es decir, he dedicado mi tiempo a escuchar qué es lo que Él tiene para mí. Yo sé lo que Él me prometió. Yo sigo firme haciendo lo que Él me ha pedido. Yo no he descuidado mi comunión con Él. Yo he escuchado atento a ver si he hecho algo malo en este tiempo. Pero no sucede nada. No pasa nada. Yo siento que Dios se ha olvidado de mí. Yo siento que Dios ya se le olvidó aquello que me prometió. Yo siento que Dios está ahí, pero no se acuerda de todos mis anhelos o de los anhelos que Él incluso puso en mí. Isaías capítulo 49, y quiero que me acompañe, narra acerca de lo que somos en las manos de Dios. Isaías 49, versículo del 2 al 3, dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me aguardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Nosotros somos saetas en las manos de Dios. Somos flechas. ¿Saben? Muchas veces Dios nos toma en sus manos, nos procesa, porque para procesar una flecha, para hacer que esa flecha sea tan filosa, hay que pasarla por fuego. Y la flecha no es lanzada inmediatamente a su objetivo. La flecha tiene que estar en la aljaba del arquero hasta que el arquero decide utilizarla. Luego de ser elegida la flecha, tiene que ser sometida a presión. Tiene que ser retrocedida, tiene que agarrar impulso para poder soltarla. Y no es hasta que esté lo suficientemente tenso, lo suficientemente fuerte ahí para ser lanzada, que el arquero la suelta para dar al punto, que al clavo. ¿Saben? Muchas veces nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, pero antes de alcanzar su promesa, Él quiere procesarnos. Él quiere que nosotros seamos esa flecha y que aprendamos a estar en todo ese tiempo. En el tiempo de la espera. En el tiempo de que Él nos tome en sus manos y nos mete a prueba, hasta el tiempo en que vamos a alcanzarlo. Usted y yo somos flechas, hermanos del arquero perfecto, de aquel que no falla un tiro, porque es fiel para prometer lo que ha dicho. Usted quizás me puede decir: estoy sometido a tanta presión, siento que he retrocedido. Está en proceso de construcción. Está en proceso de ser moldeado. Su promesa no se ha ido. Su promesa está ahí en sus manos. Aprenda a disfrutar cada uno de los tiempos que Dios le ha dado en sus manos. Aprenda a reconocer a Dios en todos sus caminos, en los buenos, en los malos, en los triunfos, en la gloria. Recordemos de escuchar su voz, pero por sobre todo, no nos concentremos en la promesa, sino en el dador de la promesa y el proceso transformador que Él desea hacer en nosotros. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies.